Será terrible, estamos cada uno de nosotros en su casa, así estamos transmitiendo. Recuerden que nos pueden contactar o dejar mensajes en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de Alix de Aquitania, que era la hermana de Leonora de Aquitania, de quien hemos hablado muchas veces, que fue reina de Francia porque se casó con Luis VII. Y luego fue reina de Inglaterra porque se casó con Enrique II. Fue también madre de reyes, madre nada menos que de Ricardo Corazón de León, que murió ante sus ojos durante el asedio de una ciudad sin importancia, y de Juan Sin Tierra, ¿no? El que es el rey malo de Robin Hood. Bueno, esa era Eleonora de Aquitania, que tenía la corte del amor, allí donde floreció el amor cortés. También hemos hablado de eso. El amor cortés, aquella forma en que nació la poesía provenzal, y las cortes del amor, que eran una especie de tribunales donde se juzgaban casos. Eso fue en la corte de Aquitania, en el siglo XII. Pero hoy la protagonista no es Eleonora, sino su hermana. No es su hermana, Barton. No. No, la hermana de Leonora de Aquitania, la hermosa Alix, que había nacido en 1125. Cuentan los cronistas que Alix recibió la educación de una joven noble de su época. Aprendió a leer y a escribir en latín, aprendió música, literatura, aprendió a montar y a participar en la caza. Cuando llegó a la corte de Luis VII, llevada por su hermana, ¿no? Cuando su hermana Leonora se casó con Luis VII, llevó a Alix con ella. Dice la crónica que la joven tenía cierta tendencia a la calidez. No tardó en examinar detenidamente a cada uno de los hombres que se acercaban al palacio. Y al poco tiempo, Alix sedujo a Raúl de Vermandois, quien tenía el título de senescal de Francia y era primo del rey. Bueno, parece que una noche ella fue a su habitación y su amor fue tan poco discreto que nadie pudo dormir toda la noche en el palacio, ¿no? Raúl era casi 35 años mayor que Alix y era tuerto, discúlpeme. Había perdido un ojo durante el asalto al castillo de Livry. Al día siguiente el rey Luis VII le gritó a Raúl, diciéndole que estaba muy enojado por su conducta. Le dijo rabioso que ponía en riesgo al reino. Sucedía que el senescal Raúl de Vermandois, el enamorado de Alix, estaba casado. No. El tuerto estaba casado. Señor. Su esposa era Gilberta de Champagne. Solo una lágrima derramó Gilberta, tan solo una porque era tuerta. Pero, contrariamente a esta poesía, el tuerto aquí era Raúl de Vermandois. Bueno, esta Gilberta de Champagne, la mujer de Raúl, el amante de Alix, era la hermana de un poderosísimo señor, Teobaldo de Champagne. Si el senescal del rey de Francia engañaba a su mujer, lo que hacía en realidad era traicionar una alianza con una región importantísima. En aquel tiempo los reyes no tenían todavía tanto poder y había continuas disputas con los varones, con el señor de aquí, el señor de allá, etc. Y las alianzas eran indispensables. Una de esas alianzas indispensables era la de Teobaldo de Champagne. Pero Raúl, el amante, no entraba en razones. Estaba enamoradísimo de Alix. Y lo que quería era sacarse de encima a su mujer, Gilberta. Terminó por convencer al rey de que él, junto con Alix,
era más importante que lo que podía aportar toda la región de Champagne. Raúl también poseía enormes propiedades en el norte de Francia, entre Flandes y Normandía. En cuanto a Alix, la hermana de Leonora, también era rica. Le habían sido entregadas como dote tierras en Normandía y Borgoña. Alix había rechazado todas las propuestas de matrimonio hasta ese momento. Solo quería a su amante, Raúl de Vermandois, un hombre que, según el cronista, siempre estaba dominado por la lujuria. Una característica que a ella le resultaba encantadora. Un buen día, mintiendo, Sí. Raúl declaró: he descubierto que con mi mujer, Gilberta, somos primos. Avisaré al obispo de Reims y el matrimonio será declarado nulo. Mentira. El obispo no autorizó la separación y menos todavía una nueva boda. Entonces intervino el propio rey, Luis VII, para conseguir la anulación matrimonial de su senescal, Raúl, y Gilberta de Champagne. A finales de 1141 encontraron 3 obispos complacientes. Uno de ellos era el obispo de Noyon, hermano de Raúl, y los otros 2 eran de Laon y Senlis. No tuvieron inconveniente en anular el matrimonio de Raúl de Vermandois con Gilberta de Champagne, basándose en motivos de consanguinidad. Al comienzo del año siguiente, los mismos obispos oficiaban la boda de Raúl y Alix con la aprobación de Luis VII. Chao. Anularon el matrimonio de Raúl con Gilberta y se casaron Raúl el tuerto con Alix, la hermana de Leonora. Ahora bien, Gilberta, la esposa despechada, Sí. no se quedó quieta. Se fue a quejar a su hermano, al ya mencionado Teobaldo de Champagne, que era el que tenía tropas, tenía tierras, todo. Enfurecido el tipo al ver cómo la corte de Francia trataba a su hermana, no a su hermana, Barton, No, a la señor. hermana, Oh, ya sé. a la hermana de Teobaldo de Champagne. Sí. Lo primero que hizo fue dejar de pagar el tributo al reino. Upa. Buah. Después Teobaldo tomó bajo su protección a su hermana, sus sobrinos, llevó la protesta Sí. ante el Papa Inocencio II y le envió documentos que acreditaban que tanto la anulación como la posterior boda de Raúl y Alix eran nulas. Argumentaba que Raúl no había solicitado el consentimiento del pontífice, que había prueba de que los obispos habían sido sobornados por el rey, el cual carecía de autoridad para intervenir en un asunto que era estrictamente eclesiástico, en fin, todo. A instancias de Teobaldo aparece en escena Bernardo de Clarabourg, que ¿Qué? también que era un famoso monje católico, pensador, bueno, que después fue santo, ¿no? San Bernardo. También apareció y escribió al Papa expresando su más rotunda condena por el ultraje hecho a la casa de Champagne y al propio sacramento del matrimonio. Clairvaux era probablemente el tipo más importante del catolicismo en esos tiempos. Mientras tanto, Alix de Aquitania y Raúl de Vermandois, enamoradísimos, dele ahí el tuerto y su mujer. En junio de 1142, el Papa Inocencio reunió un concilio en Champagne y ahí el legado papal, siguiendo las expresas instrucciones del pontífice, excomulgó al obispo de Noyon, el que había anulado la boda anterior, La boda,
Sí. suspendió a los otros dos, que eran sus alcahuetes y ortivas, y ordenó a Raúl volver con su esposa, con Gilberta. Y Raúl se negó. Muy te negaste. Él y su mujer Alix fueron excomulgados y se aplicó un interdicto a sus tierras. El rey Luis VII se negó a reconocer la sentencia del legado papal, que interpretó como un ataque directo a su autoridad. Resultado: guerra. Ahí terminó. Por el enamoramiento entre Alix y Raúl, Luis VII y toda la región de Champagne se enfrentaron. Luis envió un ejército a Champagne. Durante meses, sus soldados devastaron las tierras, quemaron cosechas, saquearon iglesias, cometieron toda clase de atrocidades. Pero Teobaldo permaneció inflexible. Se libraron violentos combates, murieron cientos de inocentes por aquella guerra entre el rey y un señor feudal. El rey le ofreció la paz a Teobaldo con la condición de que utilizara su influencia para levantar la pena de excomunión contra Alix y Raúl. Otra vez San Bernardo de Clarabold, sugirió al Papa que accediera, pero solo después de que Luis hubiese devuelto a Teobaldo sus tierras. Y entonces el Papa agarró viaje, así lo hizo. Pero en cuanto el rey retiró sus tropas, ordenó una vez más a Raúl que renunciara a Alix. Y el rey entonces volvió a enojarse, segunda excomunión. Sí. Bueno, dice la crónica, Luis VII estaba furioso. Sintiéndose burlado, rápidamente se puso al frente del ejército y volvió a entrar en la Champagne, sembrando el terror y la desolación a su paso. Cuentan que la opinión general en Francia estaba en contra de esa guerra. Bernardo de Clairvaux escribía al rey carta tras carta, condenando la agresión y advirtiendo a Luis que estaba incurriendo en la ira divina y poniendo en peligro su alma inmortal. ¿Quién sino el diablo? Tengo la carta acá, ¿eh? Sí. Mirá. Pero es la original. Sí, sí. No la rompa. Oh, ¿Quién sino el diablo os aconsejó actuar como lo estáis haciendo? Aquellos que os instan a repetir vuestras agresiones contra una persona inocente no buscan en ello vuestro honor, sino su propia conveniencia. Son claramente los enemigos de vuestra corona y los que perturban la paz de vuestro reino. Todo esto decía Bernardo, ¿no? Bueno, y hablaba mal, sin nombrarlos, del tuerto Raúl y de Alix, sí. que no dejaban de reempujar al rey hacia esa contienda con el conde de Champagne. El sermón de Bernardo había surtido efecto. Luis VII sentía remordimientos hasta el punto de enfermar gravemente. Apartado de los sacramentos a causa del interdicto, tenía la convicción de estar condenado. Dice, me voy a ir al infierno, me voy a ir al infierno. Entonces reprochó a Eleonora, su mujer, y a Alix, la chica esta, la hermana de su mujer, ser ambas el origen de aquella guerra. Dice, vos y tu hermana son las culpables. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esa palabra? Sí. ¿En cuántas peleas familiares se habrá escuchado? La culpa la tenés vos y tu hermana. Bueno, el tipo primero mataba y después culpaba a su esposa y a su cuñada. Todavía estremecido por los acontecimientos de aquellas batallas, el rey se fue a confesar. Y el confesor le recomendó que como penitencia se fuera a combatir a los infieles a Palestina. Lo mandó a la cruzada. Sí. Luis VII siguió matando en otro sitio ahora, y ahora con tranquilidad, con autorización. Algunos años después se hizo un tratado de paz con Teobaldo. Este tratado tuvo perfume de rendición,
de rendición de Teobaldo y también de Roma, es que finalmente el Papa, que ahora era otro, era Celestino, reconoció la validez del matrimonio entre Alix y Raúl. Terminó la guerra, después de la muerte y la desolación, Alix y Raúl vivieron juntos un tiempito. Y después se separaron. El conde Raúl de Vermandois vivió hasta 1151. Y no existe registro de la fecha en que falleció Alix, aunque se estima que su muerte fue en 1153. Pero Bernardo, que había vaticinado grandes desgracias, acertó porque el único hijo varón, Raúl II, murió a consecuencia de la lepra sin haber podido consumar su matrimonio y así se extinguió la descendencia de aquel amor que trajo tantos inconvenientes en aquellos días. Esta es la historia de un amor lleno de tempestades y de cuestiones por las cuales tuvieron que pagar otros, como siempre pasa, ¿no? Vamos a escuchar, dedicado a Raúl, Sí. Vermandois al tuerto, Ujú. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, Un hermoso vals que va a cantar Karina Biorlegui, justamente. Y voy a acompañarla yo en algunos momentos. Adelante.